todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos que en este momento se conectan, así como todos los días martes en este horario. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa que originamos desde aquí, desde Bogotá, con el objetivo y desde la iglesia Cristo es mi bendición, paso de una vez lo explico, y que hace referencia, les decía, este programa a eventos que tienen que ver con aspectos que estamos viviendo cotidianamente, que tienen que ver con estudios de la palabra del Señor, en los cuales observamos eventos, en algunos casos proféticos, en algunos casos que ya de pronto han tenido algún transcurrir en algún momento, pero que nuevamente tienden a repetirse o que nos dejan algún tipo de enseñanza. Básicamente, ese es el objetivo de nuestro programa de los días martes y de estos estudios que tenemos con un grupo, como siempre, de panelistas. Y valga la pena de una vez decir, hoy nuevamente regresamos con nuestros hermanos que habitualmente están dentro de lo que es el origen de este faro. Durante otras ocasiones nos han acompañado otros hermanos, pero hoy nuevamente regresamos con los hermanos que empezamos este proyecto por allá hace algo más de un año. Así que les bendecimos por estarnos acompañando en esta noche de antemano. Gracias por viralizar este video, por compartirlo, por hacerlo llegar a diferentes personas, por darle manito arriba y como siempre, cualquier tipo de expectativa, de pregunta o de lo que sea, estaremos dispuestos a través del chat de estar tratando de aportar para tal vez esa inquietud que a lo mejor usted pueda tener o ese comentario que en algún momento usted quiere hacer referente a este tema. Y justamente, antes de presentar a mis panelistas, déjenme decirles que hoy comenzamos un nuevo capítulo, un nuevo estudio de la palabra del Señor y que, como lo comenté el domingo pasado en el servicio, tiene mucho que ver con lo que se nos avecina con respecto a eventos que tienen que ver, esto sí, realmente con lo que son las fiestas de Dios, los que instituyó realmente el Señor. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la Navidad o con las festividades que normalmente se celebran. Estamos próximos incluso a celebrar lo que es llamada la Semana Santa, por ejemplo, en países latinoamericanos y en algunos europeos, donde se celebran los eventos referentes a lo que es la muerte y resurrección del Señor. Pero realmente hay algunas otras cosas que sí el Señor instituyó como festividad y que a eso es a lo que nosotros queremos centrarnos con este estudio y poder dar esa orientación. También durante estos días se habla de algo que es la cuaresma, algo que no tiene nada que ver con la Biblia. En ninguna parte aparece ese término como tal y que es algo básicamente un invento que parte obviamente por allá de los pontífices de Roma. Así de que, bueno, vamos a hablar de la primer festividad que por calendario judío y que instituyó el Señor, hace referencia a lo que él instituyó. Y me estoy refiriendo a la Pascua. A partir de hoy empezaremos con este estudio y si Dios nos lo permite, trataremos de llegar a su corazón, a su mente, y obviamente para que usted pueda entender un poquito por qué el Señor instituyó esto que es conocido como la Pascua a manera de festividad. Así de que sean bienvenidos de antemano y ojalá disfruten este estudio de la mejor forma. Voy a empezar saludando a mis panelistas, como siempre lo hago, antes de empezar a abordar el tema ya como tal, ya a desmenuzarlo. Déjenme presento a mis panelistas en esta noche, quienes me acompañan. Y empiezo con usted, copastor, como siempre, saludándolo en esta noche y dándole las gracias por estarnos acompañando en este nuevo faro. Bienvenido a este nuevo capítulo que hace alusión a la Pascua. Dios le bendiga a usted, pastor, en esta noche, nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Exxon, igualmente, bienvenidos nuevamente, welcome back al faro. A todos los amigos que nos siguen allí a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Gracias por viralizar
estos temas que son bastante importantes para, no solamente para el mundo cristiano, sino yo creo que en general para todos. Y para los cristianos porque hay mucho enredo, ¿no? De saber esto de la Pascua porque se celebra por un lado de una forma, por otro de otra. Y vamos a darnos cuenta que los orígenes de la Pascua son muy antiguos y no como algunos tienen el conocimiento de que la Pascua solamente viene hace 2000 años. Realmente eso tiene unos orígenes mucho más extensos, más largos, pero vamos a entenderlo un poquito más y saber dónde empezaron esas diferenciaciones y cómo es que existe esa división hoy en cuanto a reconocer qué es la verdadera festividad de la Pascua. Así que bienvenidos a esta noche, a este nuevo faro y ojalá podamos aclarar muchas de las dudas que ustedes tienen. Dios los bendiga y ya nos veremos más adelantico. Siga, pastor. Muchas gracias, pastor. Sí, efectivamente, lo importante aquí, y permítame que sea reiterativo, es despejar algunas dudas y sobre todo llevar con entendimiento este mensaje y que usted pueda ver porque realmente es algo importante. Como lo dice el copastor, no solamente al pueblo cristiano, al pueblo judío, sino en realidad debería ser para toda la comunidad, para todas las personas, porque es que esto sí viene directamente de la entraña del Señor y es uno de los proyectos que Él instituyó a su pueblo Israel y fue una de las primeras órdenes que le dejó a Moisés para que la ejecutara justamente habiendo salido de tierra egipcia. Richard, ¿alguna vez a ti te dijeron el 1 de enero o el 25 de diciembre o después de la Semana Santa, felices Pascuas? Bienvenido al Faro, Richard. Bienvenido nuevamente a lo que es este espacio del Faro. Hola, pastor Edson, Jairito, Iglesia, nuevamente. Los cuatro fantásticos decían por ahí, me están molestando. Nuevamente, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Iglesia, de verdad es un privilegio nuevamente estar con ustedes y sobre todo en estos temas tan interesantes y temas de suma importancia. Precisamente en la pregunta del pastor llega el punto en donde vemos que muchas personas no saben definitivamente qué es la Pascua, cuál es la verdadera Pascua, cuál es la Pascua del Señor, cuál es la Pascua bíblica, ¿cierto? Porque ahora que recuerdo, siempre había como una fiesta pagana o una fiesta de Navidad o el fin de año, Reyes, siempre me dicen, oiga, felices Pascuas, siempre celebraban cualquier día de eso o algún festivo y me decían felices Pascuas. Hoy lo interesante es que vamos a ver de verdad qué es la verdadera Pascua, su historia, su significado, su actualidad, qué se está viviendo en la actualidad. Hoy es un tema que vamos a ampliar en estos programas. Entonces, iglesia, preparados porque hoy vamos, si Dios nos lo permite, salir de esa ignorancia que muchas veces nos acompañó, ¿no? Diciéndole a todo el mundo, felices Pascuas. Navidad, felices Pascuas. En Reyes, felices Pascuas. Entonces, hoy damos gracias a Dios porque por fin vamos a entender el verdadero significado de la Pascua. Así que, iglesia, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias por permitirnos estar en sus hogares, en sus trabajos. Y bueno, vamos a iniciar este tema tan precioso. Dios les bendiga y bienvenidos. Gracias, Richard, por estar acompañándonos en este estudio una vez más, después de estar ausente, perdón, algunas semanas, algunos meses, algunos años. Regresas nuevamente a participar en el Faro. Le damos gracias a Dios por ello. Pero te hacía la pregunta, perdón, era referente a eso de lo de las felices Pascuas, es porque era una frase que normalmente se acuñaba en festividades decembrinas, o inclusive yo también me acuerdo por Semana Santa, no se le haga raro de que le digan a uno felices Pascuas, pero lo particular es, y la gente sabe realmente qué es lo que está diciendo, qué es eso de la Pascua, ¿a qué hace alusión eso de la Pascua?
o por qué uno utiliza, digamos, términos como esos si ni siquiera realmente sabe exactamente a qué hace alusión. Voy con mi tercer panelista en esta noche. También lo tenemos de regreso, gracias a Dios, después de que estuvo ausente en algunos programas del Faro, aunque valga la claridad, como lo he dicho en otras ocasiones, la idea es que en otros espacios, en otros programas, seguramente tendremos algún otro grupo de panelistas, todo en ese sentido lo hacemos conforme a algo ya planeado dentro del grupo y como esquema, pero le damos gracias al Señor una vez más porque nos está acompañando nuestro hermano Exxon. Hermano Exxon, felices Pascuas. Bienvenido al Faro. Si me hubieran dicho felices Pascuas cuando no era convertido, seguramente le hubiera dicho, listo, felices Pascuas, pero por medio de guardo, porque realmente no se entendía el concepto adecuado, como usted lo menciona, la gente ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo. Entonces, saludos Ricardo, saludos Jairo, a usted, Pastor Miguel, a amada iglesia, hermanos, familiares, amigos y demás. Rico nuevamente ser participante del Faro, después de un par de semanas, donde cuando Miguel nos comentó el sentir de tocar este tema, el primero que dijo gloria al Señor fui yo. Porque si algo entiendo es este tema, y no solamente por el significado, sino la bendición a muchos de ustedes, seguramente. A finales del 2020, Pastor Miguel, nos dimos a la tarea de querer presentar a la iglesia una clase de enseñanzas nuevas, ¿verdad? Unos nuevos conceptos, incluso doctrinalmente íbamos a entender mucho mejor dónde estábamos parados a la luz de la enseñanza tradicional, ¿verdad? Cristiana, evangélica, sino que a través de ese concepto que le llamamos nosotros raíz hebrea o concepto judío, y hablo de algo que muchos de ustedes ya han logrado aceptar. Otros medio han entendido algo así como por encimita, porque todavía como que no la captan. Y claro, no faltan los escépticos dentro de la misma congregación, pastor, que este tema simplemente es otro, no le ven la mayor importancia, por ende, mucho menos el interés. Y me refiero a la raíz hebrea. Yo todavía en lo personal me sorprendo de ver la escasez de pastores dentro de las iglesias que ni por ósmosis les pica, les suena, les intriga, les interesa aprender este tema, que lo único que realmente les trae a ellos personalmente y a la congregación es bendición y a otro nivel. El 2021, ¿verdad? Tuvimos múltiples enseñanzas donde usamos fundamentos hebreos que nos ayudaron a entender mejor el tema que estábamos desarrollando. Pero este 2022, Pastor Miguel, un año muy difícil de arranque, un año muy peligroso escatológicamente, por lo que estamos viendo ya en desarrollo globalmente. Mire, mi deseo personal, y se los digo con pura claridad, es de que ustedes entiendan, que ustedes logren captar, que realmente logren abrazar y obviamente que aprendan a aplicar ciertos mandamientos que nunca se nos llevó a aplicar pues por el pastorado común. Y esto lo digo sin faltarle al respeto a ningún pastor que de pronto nos esté escuchando. En los años que usted han sido cristiano, sin caer en la terrible, porque es una terrible y muy peligrosa doctrina de creer que usted es un judío cuando simplemente usted no lo es, ¿verdad? Pero que ya vamos a explicar con base bíblica que un colombiano, que un gringo, que un mexicano, que un africano, que un chino, que ya es parte del cuerpo de la iglesia de Jesucristo como creyente y como seguidor, puede participar y debe no solamente participar, debe celebrar, debe observar, como usted lo quiera tomar, ciertas fiestas de Dios que Él mismo nos hace la invitación
y que hay una garantía de bendición para el que lo haga sin judaizar. Y qué lindo que usted se enchufe, se disponga, tome mucha nota y por favor que se deje enseñar cómo es que se van a celebrar las 7 fiestas que Dios no se las dio al pueblo hebreo y judío únicamente. Eso es un error. Estas fiestas se las dio a ellos, sí, en primera instancia, pero también le da esa oportunidad a nosotros, ¿verdad?, de ser parte de ellas. Usted decide si quiere perderse de esa bendición porque ya está de pronto muy cómodo en el cristianismo común, como los mismos temas que de pronto ya hemos visto. No, aquí hay garantía de que van a haber unas bendiciones impresionantes. Y para ese tema, copastor y Ricardo, mira, hay que hablar con testimonio y con respaldo, hermano. Y si hay alguien que ha visto la gloria más allá de lo que normalmente uno está acostumbrado a ver, es el siervo que en este momento les está compartiendo esta revelación. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza y arrancamos, pastor. Así es, hermano Exxon. Algo de lo que es clave es entender, y esto lo hemos reiterado, usted lo ha reiterado en varias ocasiones, yo también lo he dicho a través de varios mensajes, tal vez el copastor también en algunos momentos lo ha tocado. La idea no es que nosotros entremos, como usted mismo lo dice, a judaizarnos, porque de eso no se trata. Nosotros no hacemos parte de la raíz judía como tal, pero sí es importante saber específicamente cuáles son los proyectos de Dios para varios de estos aspectos. Y justamente cuando vimos lo que son las festividades de Dios, observábamos de que en todas siempre hubo un evento importante, incluyendo las que estamos esperando. Me refiero al arrebatamiento, me refiero a lo que serán las bodas allá en el cielo, y me refiero a lo que será el milenio, ¿no?, que dan cumplimiento justamente a algunas festividades de las que en algún momento tocamos y que están inscritas dentro de la palabra del Señor. Y finalmente, recordemos de que Jesús, justamente su raíz era, llamémoslo, más allá de lo que pues es la parte de Dios encarnado en hombre, pues también tenía sangre judía. Luego entonces hay muchos aspectos que son necesarios conocerlos para poder realmente ahondarnos un poquito en lo que hace alusión a lo que tiene que ver con Jesús también como tal. Vamos a abrir las escrituras en esta noche, el libro de Éxodo, capítulo 12. Perdón, incluso quiero antes de eso ir a Levítico, capítulo 23. Voy a usar dos textos rápidamente para poderles dar paso a que mis hermanos empiecen a hablarnos un poquito sobre este tema. Voy a utilizar la nueva Biblia Viva, que me parece que es de muy buen entendimiento. Y en este capítulo 23 de Levítico, quiero que observemos lo que dice el verso 1 hasta el 2, y luego pasamos al verso 4. Dice lo siguiente: el Señor ordenó a Moisés, óigame bien, ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas las siguientes son las fiestas solemnes que yo he establecido, las cuales deberán celebrar en mi honor de una manera muy especial. En tales ocasiones, todos deberán reunirse para adorarme. Yo, el Señor, lo establecí. Y luego me voy al verso 4 y dice: las siguientes son las festividades santas que deberán observar cada año. Y en el verso 5 dice: la Pascua del Señor. Esta fiesta comenzará el día 14 del mes primero al anochecer. Hasta ahí dejo ese primer texto. Y luego me voy ahora sí a Éxodo 12, donde habla específicamente de lo que es la Pascua. Voy a simplemente leer algunos versículos, porque es un poquito largo, no quiero de pronto hoy leerlo todo, pero sí la próxima semana o en los próximos programas lo estaré de pronto ampliando un poquito el texto, pero sí quiero mencionar probablemente los primeros 10 versículos, donde dice: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, de ahora en adelante este mes será el primero y el más importante del año judío. Díganle a los israelitas que cada año en el 10º día de este mes
cada familia tomará un cordero. Si la familia es pequeña, compartirá el cordero con otra familia pequeña del vecindario. El hacer o no, esto dependerá del tamaño de la familia. Verso 5. Este animal, ya sea cordero o cabrito, será un macho de 1 año y sin ningún defecto. Verso 6. El animal deberá ser cuidado hasta el día 14 del mes. Ese día al atardecer cada familia de Israel sacrificará su cordero o cabrito y luego tomarán un poco de sangre del animal y la colocarán en los 2 postes y en el travesaño de la puerta de la casa en que se han de comer el animal. Asarán la carne al fuego y la comerán esa noche con panes sin levadura y hierbas amargas. Nada crudo ni cocido comerán los del animal, sino asado. Incluso la cabeza, las piernas, el corazón y el hígado. No comerán nada de esa carne al día siguiente y si algo sobra, esa noche deberá ser quemado. Bueno, tal vez el verso 11 y hasta ahí paramos. Comerán con la ropa y el calzado puestos, como si estuvieran listos para emprender un largo viaje y con el bordón en la mano. Comerán apresuradamente y esta es la fiesta de la Pascua en honor al Señor. Hasta ahí vamos a dejar el texto en esta noche. Es interesante cómo Dios empieza a desarrollar y empieza a darle una orden, como diríamos aquí coloquialmente, con pelos y señales, cómo debería hacerse esa celebración. Y dice que es la más importante del inicio del año judío. Arranco con usted, copastor, para empezar a trabajar sobre este tema. Dice nuestro hermano Exxon que no entiende cómo muchos pastores cristianos evangélicos de congregaciones nuestras no se detienen a hablar ni siquiera de las fiestas, ¿no? Del Señor. Y es que nosotros hacemos una reflexión y es que ese título que le pusieron allí de Antiguo Testamento sí que lo cogen de apego, ¿no? Parece que el Antiguo Testamento fuera algo que quedó en la ruina, que quedó allí sepultado y que no se aplica para ningún tiempo. Lo único que se rescata por parte de esos pastores del Antiguo Testamento es el diezmo y los pactos. Eso parece que eso sí vale para este tiempo, ¿no? Pero lo demás parece que eso quedó para la ley, como ellos dicen, eso era de la ley y hoy vivimos en otro tiempo que es de la gracia. Y en parte pueden tener razón, pero hay cosas que de verdad tienen que venir atadas. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, y esto es algo muy peligroso entre todas las congregaciones y aún dentro de los cristianos, y es tomar la Biblia es dependiendo de cómo a mí me afecte. O sea, lo que está bueno para mí, de pronto eso está bueno para predicar, para enseñar o para obedecer. Pero lo que va en contra de lo que yo creo, entonces eso ya no hace parte de esto, sino eso lo dejamos para lo antiguo. Y uno no puede ser así muy selectivo dentro de la palabra. O funciona el Antiguo Testamento para hoy en día o no funciona nada. Pero no podemos tomar, por ejemplo, el caso de los diezmos y resulta que esos sí me funcionan en esto y resulta que en el Antiguo Testamento no funcionaban. Entonces uno tiene que mirar exactamente o toma el Antiguo Testamento y lo pone a actuar en el día de hoy o no lo toma. Pero no coger la palabra de Dios y de acuerdo a mis necesidades entonces aplicarla, porque eso es grave. Y vuelvo y lo digo, no solamente grave para los pastores, sino como uno como cristiano, tomar la palabra y ser selectivo y tomar algunas cosas, las que me brindan, digamos, bendiciones de Dios, yo tomo la palabra cuando el Señor me promete esto y aquello, pero cuando el Señor me dice tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que hacer esto, entonces allá la palabra de Dios como que ya no es para mí, sino es para el vecino. Entonces uno no puede ser selectivo dentro de la palabra de Dios. Bien, habla nuestro hermano pastor leyendo cierta escritura acerca de lo que son las fiestas del Señor y hay que tenerlo en cuenta. Yo voy a leer un versículo más que el pastor de pronto lo omitió, que para mí es muy importante, ahí en el libro de Éxodo capítulo 14, hablando justamente de la Pascua, porque dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, dice, por el siguiente año. No, dice, por estatuto perpetuo lo tendréis.
Y eso para mí es muy, muy importante, porque no era una fiesta para un día, para un año o para el pueblo de Israel. Allí no le está diciendo, y ustedes lo celebrarán, y cuando salgan del desierto o cuando ya llegue cierto tiempo, entonces allí parará, o cuando termine el Nuevo Testamento parará. Dice muy claramente, y esto lo tendrán por estatuto perpetuo. Y cuando uno puede entender qué es perpetuo, sabe que eso tiene que extenderse sobre la eternidad. Entonces de ahí tenemos que partir, que estas fiestas no son unas fiestas de un tiempito, son unas fiestas, pero realmente son hasta que el Señor venga y nos levante de acá. Y ya vamos a ver que incluso algunas de esas fiestas se van a cumplir cuando el Señor esté durante el tiempo con nosotros aquí gobernando la tierra. Ese es un punto entonces para que hay que tener en cuenta. Son mandatos perennes. Otra cosita, que es como comienza el pasaje, ¿no? El día en que se celebra esa fiesta. Dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Para los que estuvieron el sábado pasado aquí en el ayuno, recuerdan que incluso con el pastor tuvimos allí una conversación donde yo le decía, están ahorita los judíos viviendo el último mes del año. Es decir, ellos van a comenzar año en el próximo mes, que es el mes de Nisan. Sin embargo, él me hizo una reflexión y me dijo, recuerde que los hebreos, ellos celebraron ahorita en octubre el nuevo año. Y entonces, ¿ahí qué pasó? Y yo, claro, patiné por un momento. No, dije, de verdad, esa celebración recién pasó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que están celebrando 2 años? En ese momento le expliqué que tenía conocimiento, en algún momento había leído que son 2 tipos de años que ellos celebran, el año civil y el año religioso. Ya lo he buscado un poquito mejor porque de todos modos yo no me quedé con esa duda. Espero que mis hermanos que asistieron al ayuno también lo hayan hecho, hayan investigado la cosa, a ver qué fue lo que pasó. Y encontré que efectivamente los hebreos celebran el principio de año por allá entre octubre, en el mes de Tishrei, que es cuando celebran 3 de las fiestas más importantes que hablamos el sábado. Esas fiestas, lo recuerdan, son el Yom Kippur, la fiesta del perdón, el Rosh Hashanah y la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas se celebran en el mes de Tishrei. Resulta que los hebreos cambiaron, digamos, el inicio de año a ese porque supuestamente ellos, no tengo esos 100 conocimientos, la base, cómo ellos lograron entender que ese fue el mes de la creación del mundo. Entonces ellos lo toman como fue el mes de la creación del mundo, es el primer mes del año. De acuerdo a la palabra de Dios, de lo que acabamos de leer aquí en Éxodo, y tengo otra escritura, permítame, yo la leo de una vez acá. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 7. Esther, que lo estudiamos justamente el sábado hablando de las fiestas de Purim, dice, en el mes primero, estoy leyendo el versículo 7 del capítulo 3, dice, en el mes primero, oiga, que es el mes de Nisan, el año 12 del rey Asuero, se echó el Pur, que recordemos que de ahí es donde viene la fiesta de Purim, que eso significa suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Es decir, el último mes de ellos es Adar, que es el que se está cumpliendo, y en el mes de Adar justamente se celebraba o se celebra la fiesta de Purim, que es la que acabaron de celebrar. Y ahí dice, el primero de los meses del año es Nisan. Entonces, de acuerdo al calendario judío, el primer mes para ellos es Nisan, y ese corresponde al mes de abril más o menos, marzo-abril de nuestra era. Ya más adelantico le voy a hablar otros números por ahí de esto porque hay un poquito de confusión en ello, pero ya más adelantico lo hablaremos. Por ahora quiero que tengan en cuenta esos pequeños daticos y ya regresaremos con otras cosas. Siga, pastor. Hermano Richard, te doy de una vez el cambio hacia allá y me gustaría que nos hablaras un poquito de lo que sucedió por allá en las 10 plagas de Egipto. Recuerda la última plaga en la cual son tocados los primogénitos y el Señor les da una orden de matar a un corderito y poner sangre en los dinteles de la puerta, porque tiene mucho que ver con este tema de lo que es la Pascua y lo que es la salida del pueblo de Israel de Egipto.
Adelante, Richard. Gracias, pastor. Mira que tocaron un tema muy importante el hermano Edson en su introducción y lo replicó Jairito, ¿cierto? En donde vemos que el, el mandato que nos da el Señor de celebrar la Pascua es acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros desde siempre, ¿no? Desde muchísimo tiempo atrás. Y el no hacer este recordatorio de lo que Dios hizo es como la primera separación Dios-hombre, ¿cierto? Es lo primero en donde podemos ver que como es un mandato por parte del Señor, pues ahí muy fácil puede llegar la idolatría, la apostasía. Gracias a todas estas cosas que nosotros nos olvidamos, de que las personas no sepan de qué es la Pascua, de las celebraciones que el Señor ordena, llega el pecado. Y muchas veces no vemos de trasfondo qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que Dios quiere inculcar sobre estas festividades y los dejamos tan como a la ligera, los tomamos a la ligera, como dijimos al principio, felices Pascuas, pero no se sabe el significado y por ello de una u otra manera creo que estamos pecando ante el Señor por eso, ¿cierto? Entonces ya hay la primera, como hay pecado, ya hay la primera separación de Dios con nosotros. Entonces es muy importante, iglesia, saber y entender lo que cada uno queremos hablarles hoy. Entonces, este es lo primero que debemos saber, es que esta festividad es muy valiosa, es muy importante y nos va a quitar ese velo de la ignorancia que tenemos desde nuestras raíces de religiosidad, ¿cierto? Antes de contestarle al pastor, quiero contarles unos tipsitos de lo que ocurrió hace muchos años sobre toda la parte histórica, ¿cierto? En donde vemos que si vamos más atrás del Éxodo, todo empezó cuando en Génesis 37:3 dice, y amó Israel a José más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez. Vemos que aquí empieza una hermosa historia que sí, creo que todos la conocemos, ¿cierto? En donde José llega a ser un gran ejemplo para el pueblo tanto judío como para el pueblo egipto, ¿cierto? Si ustedes saben, José era uno de los 11 hermanos que tenía, ¿cierto? Y este fue enviado por el Señor a Egipto. Como Dios estaba con él, lleno de su presencia, lleno de su precioso Espíritu Santo, el Señor le ayudó y le dio tanto éxito que José fue visir de Egipto, ¿cierto? Un cargo muy, muy alto, creo que el segundo, ¿no? Creo que el segundo cargo más importante de Egipto. Entonces de allí vemos que los faraones consentían a José y consentían a su pueblo. Pero llegamos a empezar a investigar, oiga, ¿qué pasó si los judíos o el pueblo estaba también en Egipto? Porque el Señor tuvo que sacarlo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Vemos que en ese tiempo, es que las fechas son bastante confusas, ¿cierto? Más o menos creo que 1450 antes de Cristo. Bueno, más o menos las fechas uno las tiene que llevar más o menos por cuando se construyó el templo de Salomón.
Más adelante indicaremos fecha, ¿no? Para ser un poquito más precisos y mis hermanos me ayudan con fechas porque tengo un poco dispareja las fechas. Eh, entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó un nuevo faraón, ¿cierto? El cual no reconoció a José y decía, bueno, pues man trabaja conmigo, ¿cierto? Pero ¿quién es? ¿Qué pasó? Este man tenía que crear ciudades. Las ciudades que empezó a construir se llamaron Pitón y Ramsés, ¿cierto? Entonces, a raíz de la construcción de estas ciudades, se necesitaba mano de obra muy barata. Pues claro, teniendo aquí varios pueblos, teniendo en su poder varios pueblos, pero empezó ya a obligarlos a trabajar de una manera mucho más barata. Al llegar a punto hasta esclavizarlos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con este cambio tan brusco en donde los hebreos, que eran mimados gracias a José, fueron esclavizados? Entonces aquí es donde muchos textos revelan, y son textos casi actuales, en donde vemos que sí existió el éxodo, ¿cierto? Gracias a nueva documentación, a nuevos arqueólogos, en donde buscan pruebas concretas del éxodo, de los faraones que estuvieron en su tiempo y de toda esta travesía que sufrió el pueblo judío. Entonces, vemos que los egipcios, habían varios pueblos, arrasaron primero, creo que con un pueblo que se llamaba Nixa, y borraron todo ese pueblo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que mantener el poder. Pero en sí, lo que no pude, ya teniendo el poder y borraron todos estos pueblos, arrasaron, los mataron, pues quedó el pueblo judío como tal. Allí fue donde el faraón no reconoció a José, ¿cierto? Entonces fue el faraón que hubo este cambio y llegó a ser el faraón de la opresión. Más o menos dicen que fue el faraón Senti I en ese entonces. Como les digo nuevamente, las fechas más adelante las daré porque no quiero ser responsable sobre la fecha. Pero Richard, este faraón incluso a mí me gustaría, justamente, sé que obviamente nos quieres conducir, digamos, a lo que es el inicio de esa historia, de lo que es el cohabitar el pueblo de Israel dentro de Egipto y demás, y obviamente todo lo que es el inicio la experiencia del éxodo, pero te voy a invitar para que lo complementes en la siguiente sección, para que le demos la oportunidad al hermano Exxon también de que nos aporte un poquito sobre este tema. Bueno, sí, claro que porque esta historia es un poquito larga de contar. quitándole Bien, minuticos a mi hermano Edson. sí. Hermano Exxon, resulta de que la mayoría de gente, vamos a hablar del que está viendo por primera vez una transmisión como esta, o incluso el que de pronto está acostumbrado a ir a la iglesia y siguen celebrando solamente lo de la Semana Santa, dicen, bueno, ¿y a mí qué me interesa esto de la Pascua? ¿A mí qué me interesa eso de lo que vieron allá los israelitas? Si al fin de cuentas, a mí lo que me interesa fue lo que hizo Jesucristo en la pasión y muerte, llamémoslo de alguna manera. ¿Cómo lo podríamos entonces a esa persona empezar a relacionarlo, digamos, con cuestiones como las que tú citabas al comienzo, referentes a lo que tiene que ver la Pascua? Es que, pastor, mire, si algo nos van a enseñar estas 7 fiestas, aunque vamos a arrancar con la primera, que es Pesaj, Pascua, es de que hay 3 enseñanzas bastante fundamentales aquí. ¿Por qué? Porque al celebrar estas fiestas, hermano, hay 3 promesas que usted no se las va a querer perder. Una, la promesa de que Dios va a proveer. ¿Cuándo qué? Cuando el mundo, como está ahorita, con lo que vemos con Rusia y Ucrania, con lo que vemos con
con los terremotos que están ocurriendo muy, muy comúnmente en estas últimas semanas, con la inflación que cada día a cada país está golpeando simultáneamente, donde todos estamos viendo los precios. Esa es una opresión del faraón, donde todo el mundo eventualmente se va a empezar a ver que asfixiado de alguna forma u otra. Entonces, cuando Dios hace la invitación de encontrarnos con Él en estas fiestas, hermano, la garantía de que va a haber provisión, la va a haber. De que Dios va a proteger, es la otra. Y eso era lo que pasaba con el pueblo hebreo, precisamente, con la historia del faraón. A pesar de que había opresión, a pesar de que estaban siendo asfixiados, de alguna forma u otra, el Señor los tenía en la palma de su mano. ¿Cómo lo traemos a nosotros, al mundo, a las personas que preguntan? Cuando surjan más eventos, cuando surjan otro montón de guerras posiblemente que se vayan a desatar, cuando ocurran otros eventos que tengan que ver con el clima. Estados Unidos recientemente volvió a ser afectado por una mano de tornados. Y cuando usted ve esa cantidad de mortandad, cuando usted ve esa cantidad de sufrimiento, de escasez, de pobreza, de que todo se fue, se perdió, ahí es donde usted puede empezar a preguntar, entonces es por eso es que yo debo empezar a celebrar estas fiestas, porque hay una protección, hay una garantía de protección y que Dios va a proveer en los próximos meses y años que se vengan difíciles. Es exactamente lo que estamos tratando de que usted entienda, de que esto no es una cuestión que tiene que ver con los judíos y los hebreos únicamente. Esto tiene que ver con cualquier persona que simplemente decida aceptar a Jesucristo como Señor. Ahora, también hay cristianos, pastor, de que están diciendo, posiblemente los tengamos aquí. No, un momento, hermano. O sea, yo entiendo de pronto que sí deban bautizarnos, que de pronto ofrendar, los que ofrendan, los que no diezman, pues mucho menos. Porque parece que ni siquiera conocieran la palabra, hermano. ¿Verdad? Pero yo pregunto, para los que creen de que estamos tratando de judaizar con el desarrollo de estos temas, pregunto, ¿el bautismo y el diezmo son enseñanzas que son occidentales, son romanas, son italianas, son colombianas, son americanas, son polacas, son chinas? Para nada. Usted ya se bautizó en algún momento. Usted ha diezmado y ha ofrendado en algún momento. Yo le pregunto, entonces, ¿de dónde agarró esa enseñanza? De la raíz hebrea. Porque fueron los hebreos los que, como dice Jairo en el relato anterior, de ahí fue donde nosotros la agarramos, y nosotros no podemos agarrar un pedazo de aquí de la Biblia y simplemente sí, como que no me gusta. Pero ese es el problema precisamente del pastorado actual, hermano. Si no capacitan a la iglesia, está Jesucristo a punto de regresar a recoger la iglesia, hermano. Y créanme que Jesús no se va a tomar ahorita el tiempo allá en las bodas del Cordero, porque es una boda, se va a celebrar. Allá no se va a ir a hablar charla, allá no se va a ir allá se va a celebrar. ¿Sí o no? Y que Jesús tenga que de esos 7 años tomarse un añito para empezar a enseñarle a la iglesia que estuvo aquí por 2000 años. Venga, vamos a tocar un momentico lo de las 7 fiestas, porque sería bueno que ahorita que bajemos después de estos 7 años a empezar a gobernar en el milenio, para que ustedes como que se actualicen. Eso no cabe, ¿verdad? Entonces, el punto número 1 de que estas fiestas no son hebreas, no son judías, está ahí en Levítico capítulo 23, donde sería bueno reiterarlo. El copastor que lo tenía ahí, que por favor no lo regale, porque es que la gente no profundiza, y por eso es que se pegan unas confundidas. Ahí nunca dice, estas son las fiestas de Israel, estas son las fiestas judías.
Ahí dice claramente, léalo usted, copastor, brevemente para que la gente vaya entendiendo. Estas no son fiestas de los judíos. Hay unas fiestas de ellos, pero estas no son fiestas de ellos. ¿De quién es la fiesta, copastor? Por favor, vuelva y lea. Sí, eso es Levítico capítulo 23, versículos 1 y 2. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamarás como santas convocaciones, son estas. Las fiestas de Yahweh. Dice que son fiestas de él. Muy diferente. En Colombia hay un carnaval que creo que están celebrando es el carnaval de Barranquilla. Es una fiesta de acá. Se pueden apropiar de esa fiesta con nombre, país y título. Pero las fiestas de Dios no son propiedad de los judíos, no son propiedad de hebreos. Lo que pasa es que ellos son algo inteligentes, no son tan burritos como la gente cree que son, que porque tienen unos churquitos aquí larguitos y una kipá y se la pasan allá en el muro de los lamentos haciendo así. Creen de que esa gente es, perdón la expresión, creen que la gente es pendeja, creen que un judío es pendejo. Y no, esa gente sabe cómo se ganan las bendiciones. Aunque el 80-90% de ellos todavía no acepta a Jesucristo, pero como el Señor sí es fiel a sus promesas, Él sigue siendo fiel, como dice la palabra, aunque ustedes sean infieles, yo voy a seguir siendo fiel a ellos. Y ellos son fieles a la ley, ellos son fieles a la Torá, ellos son fieles a las fiestas, y por eso es que esa gente es súper bendecida por donde ustedes lo vean. Ahora, si esa fiesta solamente fuera para los judíos, pastor con pastor, hermano Ricardo e iglesia, entonces Dios estaría contradiciendo, porque en Romanos claramente dice, si no estoy mal es en Romanos capítulo 2, versículo 10, 11, algo por allá, que Él no hace ¿qué? ¿A excepción de qué? De personas. Él no hace acepción de personas. Pero claro, lastimosamente nosotros celebramos un calendario romano dirigido hacia el dios Sol, o sea, es una barbaridad lo que realmente como Satanás no nos ha sacado del propósito de Dios, y eso muestra la inteligencia que tiene ese tipo y la astucia que tiene para engañar. Por eso dice la palabra en Juan, ¿él es el qué? ¿Él es el padre de qué? De la mentira. Entonces, pero lo lindo es ver de que cómo Dios tiene misericordia con la iglesia cristiana. Yo siempre creí, y fui de los que creía, de que el tema final para nosotros aprender era el arrebatamiento. Y no, hermanos. Resulta ser de que el tema final, en mi concepto personal, es volver, como dice Jeremías, a la senda ¿qué? Antigua. A la senda antigua, a la raíz hebrea, donde comenzó todo. Si usted no entiende las 7 fiestas de Dios, de Yahweh, de Levítico 23, es imposible que usted entienda el propósito de Jesucristo acá. Porque en todas las fiestas está plasmado Jesucristo de alguna forma u otra. De hecho, Jesucristo ¿qué? Celebró las primeras 4. ¿O no? Él ya celebró las primeras 4 fiestas, estando aquí el presente. Faltan las otras 3. Faltan las otras 3, que son las de otoño para allá. Pero Jesús es el centro, es el foco, y si usted dice que cree en Jesús, pero no obedece, usted realmente no está entendiendo al Jesús bíblico, usted está entendiendo es al Jesús religioso. Y ese Jesús religioso, pastor con pastor Ricardo, amada iglesia, este es el que va a celebrar, perdona la expresión, y voy a ser categórico, ese es el Jesús mentiroso que el diablo va a celebrar en un par de semanas a través de la muy mal llamada Semana Santa. Porque hay una gran diferencia a celebrar las fiestas que muestran, sí, el sacrificio de Jesucristo, la resurrección, y lo que Él nos da a nosotros, a muy diferente, y ojo a este concepto, a muy diferente a que cada año, mire, Jairo lo acabo de leer, Dios usa estas fiestas para que cada año sea una convocatoria. Pero el diablo también cada año, pastor copastor,
tiene su convocatoria para públicamente ver a un montón, miles de Jesuses plasmados en un yeso, los sacan a la calle. Un Jesús débil, un Jesús demacrado, un Jesús sangriento. En unos casos un Jesús fornido, en otro caso un Jesús ahí todo debilucho. Y ahí es donde yo veo cómo si Satanás, aunque ya no puede volver a repetir esa parte histórica de volver a ver a Jesucristo físicamente sufriendo y agonizando, pero sí lo puede hacer también cada año a través de sus santas convocaciones de Él, donde a través de la iglesia, no la menciono ya más porque ya no tiene sentido la gran ramera, eso es lo que promueve Satanás año tras año, a un Jesús que no tiene nada que ver con el de la Pascua. Entonces, lentamente vamos enseñando la historia, qué significa la Pascua, qué es lo que Dios desde el mal llamado Antiguo Testamento nos estaba revelando. Sí, simplemente lo que usted ya conoce actualmente, que Jesús vino, se mandó matar, yo lo puedo decir así, porque él dice claramente, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Jesús se mandó matar por usted y por mí, claramente. Así es. Entonces, lentamente, pastor, aquí hay mucha información, no queremos tirar todo de un solo balonazo, porque queremos realmente que usted entienda de principio a fin qué es lo que promete aquí Jesús, qué es lo que promete aquí Dios, por qué usted debe ser partícipe, por qué usted necesita entender que hay garantía de bendición, de protección y de provisión para los próximos meses que se vienen, para los próximos años que van a ser muy difíciles, y le aseguro, hermano, que si usted las celebra como debe ser, usted puede dormir tranquilo, aunque el mundo se le esté cayendo allá afuera, pastor. Así es, hermano Exxon. Bueno, el término Pascua desde ya de una vez, esto lo habíamos mencionado en alguna ocasión, pero es importante desde ya de una vez también dejarlo claro, es pasar, ¿no? Eso básicamente es lo que significa. Y obviamente, en el caso del pueblo judío, es el paso de Egipto hacia lo que vendría siendo la tierra prometida. Pero en el caso, lo mencioné el domingo pasado en el mensaje antes de abordar lo que fue la palabra que compartí, que básicamente también nosotros tenemos ese paso de la esclavitud del pecado hacia lo que es la misericordia de Jesucristo. Pero son varias cosas interesantes. Yo sé que cada quien de ustedes quiere aportar y me encanta de que todos tengan algún tipo de tema y creo que todos han quedado inclusive pendientes. Desde ya le digo a la audiencia y a mis hermanos panelistas, seguramente esto nos tomará un par de programas porque queremos realmente poder manejar el tema y que obviamente no se queden conceptos a mitad de camino, así que no se preocupen. Hablo de tanto los que nos están viendo como el caso de nuestros panelistas y quedan cositas por ahí pendientes. La idea justamente es poder enlazar este tipo de enseñanza con lo que es el inicio de lo que viene siendo la Pascua por fecha en el calendario judío y que obviamente nosotros como iglesia lo adoptaremos en su momento. Copastor, usted fue el primero que quedó con el tema inconcluso. Le doy paso para que siga contándonos un poquito sobre lo que tenía por aportar. Y cada punto de los que mostramos, no por nada, pero es importante dentro de la historia. Por ejemplo, en el caso de lo que está hablando nuestro hermano Ricardo, mire que el sábado yo les daba la enseñanza acerca de la historia de Esther y quizá algunos la conocen, los que no los invito para que la lean. Está la historia de Esther, una mujer que allí llega a ser reina de un palacio y aquello, y el pueblo israelita es condenado y finalmente es liberado. Pero yo les decía, en medio de la historia hay un punto de inflexión. Hay algo que cambia totalmente la historia, que si ese punto se quita, seguramente se hubiera cambiado totalmente la historia. Y si ustedes leen ese libro, encuentran que ese punto de inflexión es el día en que ellos dedicaron ayuno.
Si esa parte no hubiese existido, pues seguramente el pueblo hubiera sido destruido y lo demás, y ni siquiera hubiéramos conocido la historia de que pasó con Esther. Entonces tiene un punto de inflexión. En el caso, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, diga que él tiene, los evangelistas cuentan su nacimiento, su juventud, sus milagros, y después, un tiempo después que él habita aquí con ellos, ¿no? Los acompaña antes de Pentecostés. Pero ¿cuál es el punto de inflexión de la historia de Jesucristo? Pues es la cruz. Ese es el punto central de toda esa historia, cuando él llega a la cruz. Pues la historia que nos está contando nuestro hermano Ricardo es eso. Hay un comienzo porque uno llega a preguntarse, bueno, están celebrando la Pascua, pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué celebraron la Pascua? ¿De dónde surgió esta cuestión? Esa es la historia que nos está comentando nuestro hermano Ricardo. ¿De dónde vienen esos orígenes y por qué la Pascua viene a celebrarse? Por eso cada puntico es bastante importante. Mi hermano pastor hablaba justamente de lo que significa Pesach, que es pasar. Y cuando vamos allí a Wikipedia o a la enciclopedia que usted quiera buscar, dice, es cuando el pueblo de Egipto pasó el Mar Rojo, ¿no? Cuando fueron liberados, cuando ellos escaparon de la esclavitud del pueblo egipcio. Y ahí viene, digamos, una de las contradicciones que nos mencionaba el pastor el sábado pasado dentro de la enseñanza. Dice, si es pasar del río rojo Pascua, ¿por qué el pueblo de Israel menciona la Pascua es antes de salir de Egipto? Porque la Pascua es mencionada es cuando se da la última plaga, que es la de los primogénitos. Diga, entonces ahí hay una contradicción. ¿Por qué se llama Pascua? Eso dice que el pasar el Mar Rojo cuando ni siquiera habían salido. Entonces ahí hay como una contradicción, ¿no? Eso es de las contradicciones que seguramente nos mencionaba el pastor y que el sábado pasado, y que a uno le parece que se encuentran aquí dentro de la palabra de Dios. Ya miraremos por qué se da esa situación. Por ahora quiero terminar de clarificar la fecha, entonces ahora sí, por qué se celebra Pascua durante este tiempo. Y como lo mencionó nuestro hermano Exxon, hoy en día hay dos tipos de Pascua. La Pascua que celebra el mundo secular, el mundo religioso católico romano, que está basado en la muerte de Jesucristo, y está la Pascua judía, que es la que viene desde los tiempos de la ley. Entonces hay como dos celebraciones. Para mucha gente que se está conectando por primera vez, claro, conocen que la Pascua pues es la Semana Santa y es la muerte, crucifixión, resurrección de Jesucristo. Cuando empezamos a hablar que no, que Pascua es un evento que pasó hace muchísimos años, pueden quedar sorprendidos. Es que hay ciertos tipos de celebraciones y uno tiene que conocer los orígenes. Ya vamos a ver qué división hay entre ellos, qué características tiene cada uno de ellos y cómo la Pascua en Cristo, la muerte en Cristo, fue solamente la realización de una sombra que pasó en el pasado. Pero eso lo vamos a mirar más adelantico. Por ahora entonces miremos y convengamos entonces que el Señor mandó que el pueblo de Israel el primer mes del año celebraría la Pascua. El primer mes del año ya quedamos que es Nisan. Yo quiero que miremos cuándo comenzaba, porque eso tiene unas fechas. Dice, ahí mismo en Éxodo capítulo 12, yo quiero que leamos esos versículos. Dice, versículo 3 dice, habla a toda la congregación de Israel diciéndole, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias, uno por familia y lo demás. Ahí nos da una fecha. Entonces es el 10 de Nisan. Ahí comienza la Pascua, verdadera Pascua. Entonces, ¿cuándo nosotros celebraremos? Tendremos que buscar cuándo es el 10 de Nisan, porque ahí comienza la Pascua. Ustedes seguramente, y yo creo que a nosotros también nos ha pasado, de hecho el domingo preguntamos, ¿y cuándo se celebra la Semana Santa este año? Porque hay veces es en marzo, otras veces es a mitad de abril, a comienzos de abril. Es decir, la fecha se va moviendo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la fecha no es estable? Pues si se dice que es 10 de abril, pues debería ser todos los años 10 de abril y se acabó. Resulta que no, y eso lo dijimos alguna vez. El pueblo judío, el pueblo hebreo, se basa en sus años lunares, en la luna. Ellos se basan en ellos. Resulta que el mes
el principio de los meses, que es Nisan, se daba cuando llegaba el equinoccio de la primavera. Era el comienzo cuando empezaba el tiempo, por eso se llama también incluso la fiesta de primavera. Si alguno no lo sabía, esto de la Pascua se llama la fiesta de primavera para los judíos. Y es por eso, porque es el comienzo de la primavera. Ahora, se dice que era el 10 de Nisan. Recordemos, y yo lo mencioné alguna vez, en el caso de la fiesta de las trompetas, ¿por qué es una alusión a que el día ni la hora no se sabe? En ese tiempo la trompeta no sabían ellos cuándo la tocaban y uno decía, ¿pero por qué? Si eso se dice que es en el mes de Tishrei, en el día 10, pues todos los años debería ser igual. No, porque ya les digo, ellos se basaban en los años lunares y los años lunares ellos se basaban era o cuando aparecía la luna en creciente o menguante o luna llena. Entonces ellos tenían unos vigías que se sentaban allá a mirar todas las noches para el cielo a ver a qué horas aparecía la luna. Y cuando aparecía la luna, allá con la luna llena, gritaban, noche de trompeta, sonan las trompetas. Y ahí empezaba la fiesta de las trompetas. Por eso la fiesta de las trompetas no se sabía y no se sabe cuándo será, porque realmente es un tiempo incierto. Esta fiesta se celebraba el 14 de Nisan y se celebraba era cuando había luna llena. El día que salía la luna llena, ese día ellos comenzaban la Pascua. Entonces mandaban a un sacerdote o un vigía, lo que fuera, y él se sentaba todas las noches allá a mirar a ver cuándo aparecía la luna llena. La luna llena podía aparecer, por eso se cambian las fechas a principio de abril, a mitad de abril, hablando de los meses gregorianos, a mitad de marzo. Por eso cambian las fechas. Realmente el mes de ellos o la celebración comenzaba, podríamos decir, cuando aparecía luna llena. Por eso la fecha cambia. Puede ser este año en marzo, el año entrante en abril. Por eso son distintas. Pero entonces tenemos una certeza. La Pascua siempre empieza el día que aparece luna llena. Ese es el inicio de la Pascua judía y de esta fiesta de la que estamos hablando. Tengamos en cuenta también que los meses judíos, igual que nuestros años gregorianos, recuerden que nosotros tenemos años bisiestos. ¿Y es por qué? Porque hay un desfase en días, en minutos, en lo que sea. Nosotros cada 4 años a febrero le suman un día porque hay que ese tiempo juntarlo en algún momento. El pueblo judío, como no tenía ese cálculo exacto, ellos en algún momento, y esto también como para que el pastor lo anote también y también para la iglesia, en las contradicciones de la iglesia, en algunos que han contado los meses dentro de la Biblia encontrarán que hay 13 meses en algunos lugares donde se menciona del calendario judío. Y dicen, ¿cómo así que 13 meses? ¿Y de dónde sale un mes más? Resulta, para de una vez lo aclaramos, que ese mes que está extra es porque ellos necesitaban cuadrar los años bisiestos, el tiempo exacto. Por eso también se movía la fecha de lo que era la Pascua, dependiendo del año bisiesto. Ya seguimos entonces, tenemos la aclaración por qué era en esa fecha o por qué es en esa fecha la fiesta de la Pascua. Siga, pastor. Y de una vez, otra vez le doy el cambio a Richard, para que ahora sí nos complemente. Le corté él cuando iba a mitad de la historia de lo de los faraones. Prometo que ya en te dejo terminar la parte histórica. Algo de lo que yo le sugerí justamente a los panelistas era de que nos hablaran un poquito sobre la parte histórica. Yo he procurado inclusive darles más espacio a ellos para que ellos puedan profundizar un poquito más en ese aspecto. Así de que no te quito más tiempo, sino dejo de que tú nos sigas contando un poquito sobre eso. Gracias. Bueno, les estaba comentando sobre que José, visir de Egipto, ¿cierto? Llegó el momento en que la esclavitud al pueblo judío ya estaban definitivamente a merced del faraón. Todo el mundo diría, ¿cuál es el faraón? ¿Cierto? ¿Quién fue el faraón? Muchos dicen que fue Ramsés II, en donde empezó a hacer todas estas ciudades que les indiqué anteriormente, que fue Pitón y Ramsés, ¿cierto? Entonces, gracias a esas ciudades fue cuando el pueblo judío empezó
su esclavitud. Entonces llegué al momento en donde puedo responder la pregunta del pastor. Aquí fue donde Moisés, con el poder del Espíritu del Señor, con el poder de Dios, fue cuando llegaron las 10 plagas, ¿cierto? Para poder liberar al pueblo, ¿cierto? Poderlo sacar de esa esclavitud. Entonces, en la palabra nos indica que esta narración en donde el Señor... Richard, Dime. no es que te vaya a interrumpir el viaje, pero solamente quiero preguntarte algo adicional a lo que te había preguntado. Pero es que creo que vas a llegar a un punto bastante particular y es justamente cuando empieza a haber opresión sobre el pueblo de Israel, ¿cierto? Porque hasta ahí Israel, digamos, estaba tranquilo, ¿no? Pero hay un momento de opresión en el pueblo de Israel. El hermano Exxon decía hace un rato de que nosotros estamos viviendo unas situaciones realmente complicadas a nivel del mundo. Es decir, de alguna manera, esa opresión, si bien es cierto, no viene de un pueblo como tal, como el caso de los egipcios hacia los judíos, podríamos decir de que es algo de lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿verdad? Sigue, Richard. Bueno, entonces, sí, precisamente el Señor como que llega en el momento justo donde lo necesitamos, ¿cierto? En donde necesitamos como esa libertad. Precisamente el pueblo judío necesitaba ya de una u otra manera salir de esa esclavitud. Muchas veces en la parte espiritual, pastor, nosotros también estamos así reprimidos con algún pecado, con algún vicio. Definitivamente también el Señor de una u otra manera nos libera, ¿no? Aquí lo importante es que el faraón no quería soltar su pueblo, ¿cierto? Y precisamente le trajo esas 10 plagas. Pero la última, precisamente, gracias a lo que su palabra de la interpretación de la palabra pesar, ¿cierto? De el paso, ¿cierto? Aquí proviene, y mira que no es que la Biblia se contradiga ni nada, al contrario, mire tan bonito lo que es, porque el Señor advirtió a Moisés que iba a morir los primogénitos de Egipto, ¿cierto? Pero entonces mire que a raíz de todo lo que está sucediendo, Dios muestra su amor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace para proteger del paso de la muerte a todos los esclavos, a todos los hebreos que estaban en su misión, ¿cierto? Los hebreos debían marcar el dintel de su puerta, en su marco, con sangre de un cordero sacrificado en honor a quién? A Yahvé, ¿cierto? A Yeshua, a Dios. Entonces, esa noche los hebreos celebrarían la primera Pascua, que es decir, el paso del Señor, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Entonces, la muerte pasó por las casas de Egipto y cobró la vida de todos los primogénitos del faraón y de todos los que no hicieron caso a lo que el Señor les dijo. Entonces, en la desesperación, expulsó por fin a los hebreos con todo lo que tenían y los echó de su pueblo, ¿cierto? Entonces allí ellos se marcharon al desierto, pero lo que quiero concluir es que Dios en su infinito amor siempre protege a su pueblo. Y por ello la palabra de Pascua, por ello la palabra de Pesaj, como nos han enseñado, es el paso del Señor, ¿cierto? Y esto fue una de las obras más maravillosas que hizo el Señor, de darle vida a todos los primogénitos de su pueblo. Pastor. Gracias, Richard. Antes de darle el cambio al hermano Exxon, solamente quisiera preguntarte, tú nos hablas, hablo a ti, Richard, tú nos hablas de obviamente que hubo un protocolo que Dios mismo les exigió a ellos de colocar, utilizar un cordero, ¿ciertos? Que fuera perfecto y poner
la sangre en los dinteles de la puerta de cada uno de estos judíos, obviamente para que no llegara lo que era el ángel de la muerte, llamémoslo de alguna manera, y no fueran tocados por la muerte, digamos, los primogénitos de estas familias. Seguramente hay muchas personas que en este momento están preguntándose qué relación hay con Jesucristo en ese sentido. Me gustaría, antes de darle el cambio al hermano Exxon, que tú nos complementaras un poquito esa partecita específicamente. ¿Por qué entonces nosotros tenemos algún tipo de correlación de ese evento como tal hoy en día con lo que es el hecho dado por Jesús? Mira que antes de llegar a lo de Jesús, dice el mismo Éxodo en el capítulo 12, pero si la casa es muy pequeño, perdón, antes, el día 10 de cada mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno y según el número de personas conforme a cada persona coma, dividirán este cordero. Pero mira lo que dice, el cordero que será un año sin defecto, ¿cierto? De un año lo apartarán entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Ya Jairito les explicó qué mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los dos postes en el dintel de las casas donde lo coman. Recuerden que este cordero tenían que comérselo, es asado. Nada de que vamos a hervirlo en aguas y dejarlo para después. No, tenía que comérselo asado con pan sin levadura y con hierbas amargos, ¿cierto? Entonces no se podía comer crudo ni comer hervido, sino solo asado como tal. Más adelante nos indica que no se podía romper ningún hueso, ¿cierto? No se podía guardar para después. Todo tenía que estar asado, tanto en las cabezas como en las patas, como sus extrañas, ¿cierto? Entonces lo demás que quedara lo quemarán al día siguiente en el fuego. Entonces, aquí podemos ver que de una u otra manera se puede relacionar las cinturas, las sandalias de los pies de nuestro Señor, el cayado en su mano, algunas similitudes con lo del Señor. Pero podemos ver directamente que en la Pascua, en el Nuevo Testamento, siendo la misma Biblia, está la certeza de redención y la comunión con el Señor, ¿cierto? Aquí es donde empezamos la celebración de la Pascua, en donde en los evangelios de Mateo, Lucas, Juan, empezamos, porque nosotros estamos incluidos gracias a la gracia que nos dio el Señor. Entonces fue consumada y redefinida esta Pascua que nosotros gozamos, es por el precioso amor de Dios, el cual nos dio el Salvador, ¿cierto? Jesús, como no tiene mancha, como es santo, como es lo más puro, toma el lugar del Cordero para ser sacrificado. Como lo dice Edson, no fue que lo hayan asesinado, no fue que lo hayan tomado a él, sino él mismo dio su vida de cordero para la expiación de nuestros pecados. Es allí donde empieza la gracia, donde somos salvos por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces allí está la similitud del cordero de la primera Pascua y ahora lo que es el cordero del tiempo de gracia, que gracias a lo que Yeshua hizo en la cruz, nosotros somos salvos por su gracia. Así es, Richard. Quería simplemente que tú redondearas un poquito, porque nos contaste la parte histórica
de lo que es la salida de Egipto como tal y de dónde es el origen, digamos, de la Pascua, pero es muy probable que muchas personas estén o hayan pensado, bueno, ¿y qué relación o qué tiene que ver? Porque la pregunta que le hice hace un rato al hermano Exxon, pueden pensar, bueno, pero es que nosotros celebramos es la muerte y la resurrección de Jesús, no nada, algo diferente. Entonces a nosotros en qué nos va o qué nos viene aspectos como ese. Por eso quería que redondearas un poquito esa idea. Ahora sí voy contigo, hermano Exxon. Hace un ratito tú estabas diciendo claramente de que es fundamental conocer las festividades dadas por Dios por diferentes circunstancias. Tú hablaste inclusive de que obviamente eso trae consigo lo que es la bendición, digamos, para las congregaciones, para las familias y obviamente para las personas que optan por cumplir con este tipo de cosas diseñadas directamente por el Señor. Me gustaría que siguieras un poquito ampliando lo que dejaste inconcluso hace algún rato referente justamente a eso que obviamente nos interesa a todos, referente a lo que deseamos todos y es la bendición de parte de Dios a través de cada una de estas festividades y particularmente aquí de la Pascua. Es que estas tres cosas, que el que obedezca, el que se anime a cumplir, el que se anime a celebrar, a observar, como usted lo quiera tomar, ¿verdad? Donde Dios va a prometer algo. ¿Qué es lo que va Dios a prometer por usted celebrar, digamos, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias? ¿Qué es lo que va a prometer el Señor ahí? Primero que todo, pues salvación, hermanos. Porque a través de esta celebración, que es un mandato precisamente de celebrar el Pesaj en familia. Esto tiene que ser en familia. Yo sé que el pastor nos vamos a poner de acuerdo porque del 15 al 23 de abril, que es cuando se va a celebrar obviamente por calendario, pues la idea es de que la iglesia se reúna, ustedes en su casita, nosotros en nuestra casita, ¿verdad? Bueno, y si usted solo, pues, ni modo, ahí está el Señor, ya tiene con quién celebrar. Pero es una celebración en familia. Esta no es una cuestión congregacional. Esto es una cuestión de familias. Pregunto, y ustedes lo van a empezar a entender. Ah, hola, y sí, ¿no? La historia de Éxodo capítulo 12, de la Pascua y obviamente, de cuando vino la última plaga. ¿Dónde estaban las personas hebreas en ese momento? ¿Estaban todas en una congregación celebrando todas unidas, o dónde estaban cada uno de ellos? ¿Dónde fue que pintaron en los dindeles? ¿Dónde pintaron? Cada uno en su casa. Cada uno en su casa. Aunque quiero hacer una salvedad solamente ahí para que de pronto lo tengas en cuenta. Y es que a la hora de lo que era participar de la comida, o sea, de comerse el cordero, pues dice la palabra de que obviamente una sola persona no podía con todo el cordero, entonces lo repartían con otras personas. Pero desde sus casas. Desde sus casas. Ahí hay un dato muy curioso. Porque si no, el Señor hubiera hecho, bueno, lo necesito aquí, y lo que le sobre, bueno, a los que están ahí. Eso es una celebración, y eso lo tienen que aprender y tener claro. Es una celebración de familias. De familias. El año pasado, yo lo celebré aquí con mi familia. ¿Por qué? Porque sé que la iglesia todavía no estaba muy empapada, posiblemente iban a estar, bueno, esto sí, esto no, listos. Como dijo Miguel, me comentó Miguel a principios del 2020. Esto es lentamente, esto no se puede tirar allá hacia a lo bruto, porque muchas personas no lo van a poder captar de una forma como de pronto hoy, año 2022, ya varios de ustedes lo aceptan como que sí, sí, sí tiene sentido. Entonces, es una celebración que hay que hacerla desde sus casas. Si usted se va a donde un rabino, o si se va a Israel, preguntarle a David Aymon, que ahora está viviendo allá en Israel hace como 2 semanas. Esto lo van a celebrar ellos desde sus casas. Es una cuestión de familia, y de la familia cercana, no de la familia en general espiritual. Entonces, hay una promesa de salvación. La otra promesa
es de la provisión, ¿verdad? Donde espiritualmente nos habla de que, claro, Jesucristo es el Cordero que se hizo propicio, como un pacto de provisión por nuestros pecados. Eso está por allá en Juan capítulo 1, donde dice, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Ahí va a haber provisión. Dios, a pesar de que permitió que esta gente estuviera por más de 400 años ahí en Egipto, y en la opresión de ese gobernador, pero ahí estuvo el Señor dándole la provisión. En medio de la esclavitud, en medio del mundo, hubo provisión. Y tercero, obviamente, la protección, hermanos. Con plagas, con muerte, con el ángel de la muerte dando vueltas por Egipto. Y no se tocó ningún niño hebreo, ni los animales, dice la escritura, pastor, si no estoy mal. ¿Por qué? Y lo preguntaron ahorita, y Jairo hizo una buena apunte ahí. Bueno, pero si supuestamente estos no habían salido todavía a Egipto, pues entonces, y celebraron Pesaj después de que salieron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos ya estaban celebrando Pesaj. Esa es la cuestión. Ya estaban celebrando Pesaj y ni siquiera se habían dado de cuenta, hermano. Estaban celebrando Pesaj. Y cuando celebraron Pascua de la forma adecuada, cada familia en su casa, allá en Egipto, en sus familias, me fascina la película que siempre muestran en la semana religiosa, la de los 10 mandamientos, la de 3 horas. Siempre me la veo, de principio a fin. Y siempre me acuerdo, usted se acuerda a Moisés entrando, no a una congregación, él entra a una casa, él entra a su casa original, donde estaba su madre. ¿Sí se acuerdan? Entra cada quien en su casa y estaban celebrando Pesaj. Ustedes la van a ver esa película y van a ver la edificación tremenda que tiene que ver mucho con lo que se está enseñando en la noche de hoy. Es una celebración family, de nosotros. ¿Hay celebraciones de congregación? Claro que las hay. Y las vamos a estudiar. Pero hay celebraciones por familia. Claro, si ustedes quieren venir aquí a la casa de su servidor, bienvenidos sean para celebrar la primera fiesta del Señor. Como dice el pastor, mire, o sea, si nos sobra comida, listo, venga, embútese ahí también porque nos sobró. Hubo demasiada bendición. Yo quisiera aportar un poquito al concepto que ustedes dan, tanto tú como el copastor. ¿En qué sentido? Yo no podría decir como tal de que ya se estaba celebrando por anticipado el Pesaj, y les doy mi idea, o sea, les doy la forma como yo lo veo. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurrió con la batalla, por ejemplo, para llamarlo de la independencia acá, cuando ocurre lo del puente de Boyacá, cuando Bolívar da supuestamente la libertad, de la esclavitud, entre comillas, de lo que son los españoles. Pues a esa altura no se celebraba lo que hoy en día se celebra, ¿no? Esa fiesta allá por la época del 7 de agosto, porque en ese momento solamente se estaba dando lo que era la batalla. Yo más bien pensaría de que obviamente sí el Señor les era enseñando ahí lo que posteriormente iban a hacer a partir de que atravesaran el Mar Rojo y arrancaran ese camino en el desierto. Es una opinión simplemente. Y sin embargo, así el Señor los estuviera preparando, como usted mencionaba, Pastor Miguel, mire que había los tres elementos que acaba de mencionar. Había alimentación, había protección, porque la muerte no los pudo tocar, eso es impresionante, y había la promesa de salvación, los salvó obviamente de las garras del faraón. O sea, independientemente si la celebraron, que espiritualmente tal vez yo sí lo vea a ese punto, que sí celebraron, si lo supieron o no, de pronto ya es cuestión, digamos, de profundizar más, pero igual Dios aplicó esas tres virtudes, tanto antes como obviamente en el momento de sacar a su pueblo de las manos del faraón
en Egipto. Y eso es lo que nos está hablando el Señor desde hoy. Estamos aquí, pastor, 15 días de celebrar esa importante fiesta. Desde antemano, yo le recomiendo la próxima clase, como si fuéramos unos profesores. En la próxima enseñanza vamos a hablar un poquito de cómo vamos a ayudarlos a prepararse, qué elementos van a necesitar ustedes en su casa. Vamos a dar un significado de por qué tienen que tener O sea, que estas vayan copitas, comprando el cordero. estas ramitas, por qué necesitan estos implementos que cualquiera de nosotros en algún momento los podemos costear. Y que De todos modos tienes que pensar de que si compras un cordero, yo creo que les va a quedar grande para ustedes tres, entonces sí es... demasiado. Pero como no vamos a comprar cordero, porque no es la forma de celebrar, obviamente, pesar, porque ya mi cordero pagó el precio, gloria a él por eso, ¿verdad que sí? Pero sí va a haber una forma con unos elementos muy cruciales donde vamos a explicar la simbología, la revelación y que ustedes van a decir, oh, yo no sabía que Jesucristo estaba hasta en los elementos de celebración que usted y yo posiblemente vayamos a tomar. Así que eso lo haremos la próxima semana si el Señor no ha venido por su iglesia o no nos ha llamado a su presencia. Yo por mi parte, pastor, creo que hemos avanzado suficiente en esta primera noche de este faro, en la primera fiesta judía o la primera fiesta del Señor, para que lo entienda más. Y muy tranquilo sabiendo de que estoy seguro de que esta iglesia, Cristo es mi bendición, una vez la practiquemos, una vez la hayamos celebrado de la forma adecuada, lo que yo voy a esperar es ver un par de tremendos testimonios a futuro de varios de los hermanos que se atrevieron a creerle a él, no a nosotros, a él. Amén. Así es, hermano. Pastor. En eso estamos plenamente convencidos y por eso, obviamente, estos espacios donde hablamos justamente de lo que nadie habla. Yo les doy simplemente un breve apunte en ese sentido. Yo no recuerdo en todos mis años que llevo en el cristianismo haber escuchado un mensaje sobre las festividades de Dios. De ningún pastor, jamás lo escuché. Entonces es algo muy particular, ¿no? Porque al fin de cuentas la misma palabra nos invita a predicar de absolutamente todo lo que hay, ¿no? Pero pareciera que hay temas que son como dejados en el olvido. Dijo el copastor al comienzo en su presentación de que como que solamente se predican algunas cosas selectivamente, sobre todo en el Nuevo Testamento y otras no. Rapidito, solamente quiero una reflexión final de cada uno de ustedes en esta noche para ir cerrando este programa. Arranco con usted, copastor, brevemente. ¿No? Invitar a todas las personas que nos acompañen en el siguiente estudio. Mire que quedó mucho tema para poder desarrollar, ¿no? Cuando Pedro, cuando Pablo, cuando los apóstoles dejaron de celebrar Pesaj en la forma antigua y empezaron a celebrarlo como lo hacen hoy, a recordar es la muerte de Cristo. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Entonces son buenas cosas que hay que ir conociendo para desenmarañar qué es verdaderamente la Pascua y cómo se debe de resolver. Ya será la semana entrante donde hablaremos un poquito más de eso. Dios los bendiga y nos vemos entonces. Gracias, copastor. Feliz descanso, feliz noche para usted y gracias por haber participado en este capítulo. No se preocupen, vamos a tener 2 programas más adicionales donde hablaremos de aspectos como este y obviamente lo que dice el hermano Exxon, que es lo clave a la larga. Hoy arrancamos un poquito dando un repaso de algo de lo que ya habíamos hablado en algún momento. Mirar un poquito la parte histórica, seguramente la próxima semana sí miraremos en el Nuevo Testamento si era que ellos lo celebraban o no lo celebraban, o Jesús lo celebró, no lo celebró, qué fue lo que pasó ahí. Seguramente la próxima semana lo miraremos y también miraremos, como dice el hermano Exxon, cómo nosotros lo vamos a aplicar dentro de la congregación y dentro de nuestros hogares. Richard, voy contigo, reflexión final en esta noche. No, pastor, definitivamente el Pesaj, así como lo celebraban el pueblo judío, nosotros, gracias al Hijo de Dios, al sacrificio, ahora nosotros podemos celebrar
esta Pascua tan preciosa, ¿cierto? Y no solo una, ni dos, ni tres, sino por siempre, ¿no? Un mandato divino. Entonces, entramos a esta nueva etapa en el programa que Dios tenía planeado desde un principio y es estar en el reino de Dios, ¿no? Somos beneficiarios del nuevo pacto. Entonces, este nuevo pacto lo iremos hablando en los próximos programas. Iglesia, muchísimas gracias, una feliz noche y hasta la próxima. Igualmente para ti, Richard, feliz descanso y oiga, qué tipo tan sufrido por allá en Cartagena, aguantando frío, aguantando con seguramente muchas preocupaciones encima. Richard está en Cartagena, para los que no lo saben, le bendecimos allá en esta noche, ¿no? Pobrecito. Pero trabajando, bueno. Habrá que creer. Hermano Exxon, reflexión final, brevemente. Y ante todo, me interesa la provisión, me interesa la salvación y me interesa de que obviamente Dios esté guardando mi casa, mi vida, mis finanzas y sobre todo la iglesia y esas almas que el Señor nos ha encomendado. Me interesa todo eso que tú hablaste esta noche. Reflexión final para ir cerrando. Definitivamente, vuelvo le dije al principio, pastor, mi anhelo realmente es que la iglesia pueda, no como lo acostumbramos a decir, yo he visto la gloria de Dios, sí, tal vez sí, hermano, pero es que hay de ver la gloria de Dios a verla hasta que, como dice la palabra, hasta que sobreabunde. Eso es otro término muy diferente, es otro concepto que le da un plus. Mi reflexión final, y creo que este va a ser uno de los versículos que voy a utilizar a través de estos 2-3 programas, donde dice Isaías 56, 6 y 7, para que usted no le quede duda de que esto no es cuestión de los judíos y los hebreos, esto es para usted, esto es para mí. Y dice la palabra del Señor, y a los hijos de los extranjeros, no dice que a los judíos, extranjeros, que sigan a Dios, que sigan a Yahweh para servirle. Usted y yo que no somos judíos, somos extranjeros, somos gentiles, como usted lo quiera tomar. ¿Estamos tratando de servir al Señor? Amén. Y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Eso lo vamos a tocar en algún momento. Estamos hablando del Shabbat y ese también es una de esas festividades que puede celebrar una persona en Cristo sin judaizar totalmente. En algún momento lo vamos a tocar a profundidad y van a ver la bendición tan tremenda que también hay ahí detrás de eso. Pero aparte dice, y abracen lo que acaba de decir Ricardo, mi pacto. Ahí está hablando de las 7 fiestas, porque este es el pacto. Las 7 fiestas del Señor. Las citas que hay en cada una de estas fechas donde Él simplemente dice, nos vemos en tal mes, tal día, tal fecha. Ahí es donde yo voy a estar en medio de ustedes. Sí, deje que el mundo me celebre para allá el 24 de diciembre con una botella de aguardiente, con 2 mujeres ahí al lado, con el niño Dios ahí en un pesebre, fornicando y vomitándose encima del niño Dios. Ahí es donde se encuentra el mundo, con supuestamente Dios. Pero nosotros nos vamos a encontrar cuando Él quiere, cuando Él dice, cuando lo ordena, por obediencia y por amor a Él. Y abracen mi pacto. Aquí viene la promesa, lo que le mencionaba a Miguel. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Gloria a Dios, hermano. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Increíble. Porque mi casa será llamada lo que tanto Jesucristo le criticó a los fariseos, porque mi casa realmente va a ser llamada casa de oración. Pastor, iglesia, copastor Ricardo, gracias por la oportunidad. Si el Señor lo permite, si estamos aquí todavía, aportaremos en un segundo programa en una semana de aquí en adelante. Por mi parte, muy buenas noches, bendiciones para ustedes.
Gracias, hermano Exxon. Bendiciones también para ti y qué cosa tan interesante y qué cosa tan maravillosa saber que tras de cada una de estas cosas que nosotros hagamos en el plan perfecto de Dios, ahí está la bendición de Él. Para ustedes, iglesia, ha sido un placer haberlos acompañado en esta noche y gracias de antemano por su disposición, por este tiempo y por prestarle atención a estos estudios. Y será como siempre, hasta una próxima oportunidad, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para todos. Yo también tengo gato blanco, así de que bendiciones para todos.